Hola, muy buenos días. Por este medio les comparto esta presentación. Me da mucho gusto saludarles. Voy a hablarles a continuación de las nuevas formas de la narrativa gráfica, así como los caminos de la identidad. Soy José Ángel Becerra y les voy a presentar a continuación pues algunos avances que he tenido en el área. Y para mencionarles muy brevemente, hago así esta analogía que, pues bueno, entrarle al tema de la narrativa es como diseccionar una mariposa. Si la vemos en el lado izquierdo es hermosa en su totalidad, pero para diseccionar la narrativa gráfica hay que dividirla en sus partes, en su anatomía, entender de qué está hecha, ¿no? Llegar a las partes más pequeñitas y entender que cada una de estas partes es lo que hace especial a la narración. La narrativa gráfica o el cómic se ha definido como el noveno arte y ha pasado por las definiciones y la comprensión de muchos autores, filósofos que han querido entender a esto, ¿no? Se entiende como un objeto teórico, se entiende como que, bueno, este objeto que es el objeto arte del cómic, pues tiene muchas formas de entenderse y que, bueno, para hacerlo el día de hoy, para entender por qué nuestra aportación está pasando por todo este camino, tiene diferentes dimensiones comunicativas, estructurales y culturales. Lo importante de esta aportación es entender que no es nada más hacer un proyecto por hacerlo, sino que tiene un sustento y que, pues bueno, ha pasado por la comprensión de muchos autores muy serios y que validan el medio de la narrativa gráfica o el cómic como un medio que pues es digno de ser analizado y de que se le tome en cuenta, ¿no? Ahora bien, estos personajes pues se han encontrado características en común, sobre todo aquellos que tienen más tiempo, ¿no? Y que estos, bueno, son áreas en común con la comunicación porque precisamente nuestros autores caen en cuenta que para que una historia se mantenga en el gusto del público, necesita siempre necesita una tensión que genere una identificación del público con el personaje, ¿no? Entonces encontramos ahí que, bueno, el periodista clásico como es Clark Kent, como lo es el reportero gráfico Peter Parker, como el Hombre Araña, y otros personajes han pasado por un proceso histórico en el cual estos periodistas y estas personalidades pues mantienen siempre el gusto del público, ¿no? Así pues, el periodismo es el primo lejano del reportaje gráfico y nos damos cuenta que la identidad de estos autores coincide con sus personajes y manejan discursos y niveles de análisis estéticos, culturales, ideológicos, políticos, emocionales y de tipos objetivos, ¿no? Así pues, comparten siempre una representación, un género, una raza, una nacionalidad y que nos trae a que estos reportajes gráficos, bueno, tienen un muy largo, eh, pues, historia en la vida, en particular de la Guerra Civil de Estados Unidos, que el símil de la actualidad sería el reportaje gráfico de autores como Joe Sacco, que a través de modelos como el de Campbell, Vogler, Prop, podríamos entender que hay también un paso de
la ruta del héroe o el camino que sigue la estructura del mito único, que es pues actualmente tan reconocida, ¿no? En este mito único se pasa por una serie de pasos en la cual hay un renacimiento del héroe que a lo largo de todo este tiempo, pues analistas tan reconocidos como Jung, como el mismo Freud, entienden que el, el personaje, para estar en el gusto del público, necesita pasar por una serie de pruebas. No es nada más un autor el que ha caído en esta cuenta, sino que se da cuenta estos analistas que para que el público sienta una atracción por estos personajes necesita existir siempre una tensión en el cual el personaje pase por pruebas y de las cuales en muchas ocasiones va a ser derrotado, pero finalmente existirá una victoria sobre el mal, encuentra pues una redención y finalmente existe una libertad para vivir y en muchas ocasiones se genera una segunda vuelta, ¿no? Se han reducido estos pasos a veces a 12, pero existen siempre los mismos pasos, que es la presentación del mundo ordinario, luego el llamado a la aventura en el paso 2, en el paso 3 el rechazo de la llamada, el paso número 4 el encuentro con el mentor, el 5 el cruce del umbral, el 6 en donde el personaje se enfrenta a pruebas, aliados y enemigos, el paso número 7 que es el acercamiento a la cueva interior o el momento de la verdad, eh, el número 8 es la ordalía, donde se da un paso hacia la intención y no necesariamente sale como se esperaban las cosas. Sin embargo, a partir de esto, en el paso 9 se encontrará con una recompensa y finalmente en el último cuarto del reloj se caminará hacia casa a través de una resurrección y se regresa con el elixir o aquello que le costó tanto trabajo, ¿no? Campbell ha identificado estos pasos y bueno, los ha encontrado y los ha repetido Hollywood para su saciedad una y otra vez, en donde el caso como más típico es Star Wars, en donde pues bueno, como una calca se encuentran estos pasos, ¿no? Y finalmente nuestra propuesta es una narrativa con una identidad propia, en donde nuestros personajes emprendan también un viaje. Este personaje que estamos proponiendo de una autoría personal y la idea es que siempre este personaje se encuentre viajando y algo que es bien importante es que es un personaje, podríamos intuir, de la tercera edad, es un personaje que existe en el imaginario colectivo, algo similar a la película de Up, de Pixar, en donde el héroe, independientemente de su condición de género y de edad, está dispuesto a emprender la aventura, ¿no? Independientemente de si es en muy diferentes eh, instrumentos o en diferentes tipos de vehículos, estará siempre dispuesto a viajar, a emprender una nueva aventura, a pesar de que las condiciones parezcan ser muy contrarias a sus deseos, ¿no? Viajará en diferentes vehículos robotizados, en diferentes medios, como puede ser una carta o como puede ser un libro. Y la propuesta es entonces a que hagamos una narrativa gráfica de una identidad mexicana, colimense, y que en ella podamos hacer una propuesta
para que nuestros usuarios se identifiquen y tengan una aproximación a la narrativa gráfica de una manera más cercana a su realidad. De esta manera, pues les agradezco su atención y espero que sea de su agrado el trabajo que venimos realizando. Muchas gracias, un abrazo.